mágicas imágenes plasmadas en un lienzo, susurrando secretos de lo más profundo del ser. Ojos que ven más allá de los giros espectaculares, hipnóticos y fascinantes. Vestigios crueles, catástrofe se avecina, con el implacable diagnóstico del ojo entrenado. Toca ahora el momento de presentar a la doctora Dulce María Bonifacio Delgadillo, hablando de forma única sobre neuroimagen del evento vascular cerebral. ¿Qué tal? Es un gusto estar con todos ustedes en este CardioFest 2020 en la modalidad virtual. Mi nombre es Dulce Bonifacio. Soy especialista en terapia endovascular neurológica y voy a compartir con ustedes algunos de los aspectos más importantes de la neuroimagen en ictus. Como ustedes saben, el objetivo del tratamiento en un infarto cerebral, al igual que en un infarto al miocardio, es la rápida recanalización del vaso y la restauración de la perfusión del área isquémica para poder rescatar la mayor cantidad de tejido viable. Hay algunos parámetros que son muy importantes para nosotros en el infarto cerebral y este parámetro más importante es el tiempo. Sabemos que de que el paciente llega a que es evaluado en un triage no deben pasar más de 10 minutos y al momento en que se hace la primera imagen, en algunos casos no deben de pasar más de 20 o máximo 25 minutos, así como la interpretación también debe de ser muy rápida, máximo 45 minutos. La tomografía es un método rápido, ampliamente utilizado en urgencias y nos va a permitir varios de los objetivos que tenemos respecto al infarto. Definir el tamaño, la localización, cuál es la distribución vascular del infarto o de la hemorragia en su caso, identificar contraindicaciones que vamos a ver más adelante, observar cambios sutiles del infarto en las primeras 3 horas. Pero bueno, la única desventaja es que sabemos que tiene baja sensibilidad en infartos pequeños y en lesiones de fosa posterior. Sabemos cómo se produce la tomografía, que se produce por la atenuación de los rayos X y esta atenuación es diferente en cada tejido, es diferente en el hueso, en el parénquima cerebral, en el líquido cefalorraquídeo y se mide en unidades Hounsfield. Estas son algunas de las ventanas mediante las que podemos observar el parénquima cerebral, en este caso, la ventana ósea, y esta es una ventana muy especial porque es una ventana con un contraste alto, que es específica para que observemos cambios sutiles que se manifiestan en las primeras horas de un ictus. Y bueno, en este caso, el contraste alto lo obtuvimos con un nivel de 32 y una ventana de 20. Tenemos que tener en cuenta siempre los valores de unidades Hounsfield típicos en cada tejido. Por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo es alrededor de 8, mientras que en la sangre fresca es alrededor de 60, entonces no debemos olvidar este número, las calcificaciones más de 100. Para interpretar una tomografía, lo importante es hacerlo rápido para que mediante ello podamos tomar decisiones. Nuestro primer objetivo es descartar la hemorragia y en el segundo, definir cuál es la gravedad del ictus al que nos estamos enfrentando. Hay casos muy obvios como este en el cual, bueno, este paciente tuvo sangrado y resangrado además porque tiene un hematoma intraparenquimatoso en distintos tiempos. Bueno, entonces les decía, el principal objetivo es descartar la hemorragia y para ello es importante hacerlo de una forma sistemática. Es decir, vamos a dividir la imagen en 4 cuadrantes y vamos a revisar de arriba a abajo cada uno de estos cuadrantes porque si no lo hacemos de esta forma sistemática podríamos obviar alguna pequeña hemorragia, sobre todo las hemorragias subaracnoideas, como un ejemplo que les voy a presentar más adelante. Les decía, hay algunas imágenes muy obvias. Esta hemorragia intraparenquimatosa, intraventricular, bueno, salta a la vista. Esta otra también salta a la vista, pero sin embargo, si queremos distinguirla de estas calcificaciones, es muy fácil porque lo único que tenemos que hacer es medir las unidades Hounsfield. Ya dijimos que las calcificaciones más de 100 y la sangre fresca alrededor de 60 unidades Hounsfield.
Debemos tener en cuenta que hay sitios en los que hay calcificaciones fisiológicas y estas no deben de ser confundidas con sangre. Para ello vamos a recordarlas rápidamente: las intraventriculares, en los ganglios basales, en la glándula pineal y en la vénula, en la dura madre, en los plexos coroides y en el cerebelo. Si llegáramos a tener alguna duda, lo único que tenemos que hacer es medir las unidades Hounsfield. Por ejemplo, en el cual vemos esta imagen hiperdensa en los ganglios basales y bueno, sabemos que es un sitio de calcificaciones fisiológicas, por lo tanto, es importante que la distingamos no solo de forma subjetiva, sino también de forma objetiva de la sangre. Entonces, lo que hacemos fue medirla y nos dio 60 unidades Hounsfield, por lo tanto, es sangre. Si hubiera sido calcificación, hubiera sido más de 100. Además de la hemorragia intraparenquimatosa, también podemos ver hemorragia subaracnoidea, como en este caso, la cual es muy evidente, ya que llena todas las cisternas basales, la cisura de Silvio. Pero, sin embargo, hay algunas hemorragias subaracnoideas que no saltan tanto a la vista y que hay que ir a buscarlas de forma objetiva. Por ejemplo, esta, en la cual solo se ve en un surco frontal, y por eso les decía que vamos a dividir nuestra imagen en cuadrantes y revisarla de arriba a abajo y de abajo a arriba varias veces cada cuadrante, porque no debemos de pasar por alto imágenes como esta, en el cual imagínense si el paciente ya tuvo una hemorragia y nosotros además lo trombolizamos, pues lo que haríamos sería empeorar su estado clínico. Además, hay algunas contraindicaciones que son visibles en la tomografía. Además de la hemorragia, también están los tumores y los abscesos. Estos no deben de recibir trombolíticos porque sabemos que tienen una elevada vascularidad y por ello pueden sufrir una transformación hemorrágica. Por ejemplo, este caso vemos una lesión hipodensa, mal definida, de bordes lobulados, que es la típica descripción de un tumor. Por ello, este tumor que ya estamos viendo no debe de ser trombolizado en ningún caso. Seguramente él es el responsable del déficit neurológico que haya presentado el paciente y si no fuera así, de todos modos no debe de trombolizarse. Hay unos imitadores de ictus que no son visibles en la tomografía. Por ejemplo, la epilepsia, en especial la parálisis de TOD, pues realmente no vamos a ver ningún hallazgo específico en tomografía. En la esclerosis múltiple también en muchas ocasiones todavía no se ve ningún cambio en tomografía, sí en resonancia, pero en tomografía no, sobre todo cuando son casos que van empezando. La migraña. Pero, sin embargo, en estos casos no suele haber problemas si se llegara a administrar trombolítico por error, siempre y cuando todas las demás variables del paciente estén dentro de la normalidad. Y como les decía, el segundo objetivo de la imagen, el primero ya dijimos descartar hemorragia. El segundo es evaluar la gravedad, porque si la gravedad del ictus afecta a más de un tercio de la arteria cerebral media, en muchas ocasiones podemos ocasionar una transformación hemorrágica. Por lo tanto, necesitamos saber si efectivamente es menos de un tercio. Y para ello vamos a evaluar la hipodensidad, es decir, todas las imágenes que se encuentren obscuras. Tenemos que evaluar cuál es el territorio vascular afectado. Aquí vemos el territorio de la arteria cerebral anterior, la cerebral media, la cerebral posterior. Ya sabemos dónde está cada uno. Y vamos a evaluar buscando hipodensidad en el hemisferio afectado comparándolo contra el sano. Si se dan cuenta, es más fácil evaluar esta ventana. Este paciente es exactamente el mismo que este, sin embargo, la hipodensidad se hace franca cuando lo evaluamos con una ventana de 32,20. Y bueno, estas son las regiones vasculares. No me voy a detener tanto en ellas, pero en lo que sí me voy a detener es en esta escala que es muy importante, que es la escala de Aspects, y su importancia radica en que tiene un excelente factor pronóstico. Si nuestro paciente tiene más de 7 puntos en la escala de Aspects, es un paciente que seguramente le va a ir muy bien, ya que va a tener un ranking de 0 a 2 al egreso, en la mayor parte de los casos. Mientras que si obtenemos un puntaje bajo de 5, puede ser que este paciente tenga una transformación hemorrágica y si el puntaje fuera de 4, incluso estamos hablando de que el paciente se encuentra en riesgo de muerte.
Es simple, es confiable, es útil, tiene una correlación inversa con el NIH, es decir, mientras más puntaje tenga nuestro paciente en la escala de NIH, en el ASPEX va a estar más bajo. Y es un predictor excelente del resultado funcional con una sensibilidad del 78% y una especificidad del 96%. Además de que tiene una excelente concordancia entre observadores. Ustedes ahora lo van a ver como es muy fácil de evaluar y exactamente lo mismo que vea yo, ustedes lo van a comenzar a ver. Para esta evaluación de la escala de ASPEX, únicamente vamos a emplear dos imágenes. Una imagen donde veamos los ventrículos laterales en paralelo y además veamos los núcleos de la base. Y la segunda imagen, más dorsal, en la cual únicamente veamos los ventrículos laterales en paralelo. Recuerden que ya habíamos revisado nuestra tomografía completa en busca de sangre, busca de tumores, de abscesos, y ahora solo estamos evaluando estas dos imágenes para hacer nuestro ASPEX. Y este es muy fácil de evaluar, siempre les digo en broma que es como en la escuelita, que todos tienen 10 menos las malas. Vamos a quitar un punto por cada imagen hipodensa en la cabeza del núcleo caudado, en el núcleo lenticular, brazo posterior de cápsula interna, en la ínsula y además, bueno, en esta misma imagen tenemos 3 puntos para el territorio distal de la cerebral media, M1, M2, M3. Entonces, en total, aquí tenemos 7 puntos a evaluar en una sola imagen, mientras que en la imagen más dorsal tenemos 3 puntos. M4, M5, M6. Entonces les decía, por cada imagen hipodensa le vamos a restar una buena. Así es como se hace la escala de ASPEX. Y un paciente con 0 significa que toda la arteria cerebral media está infartada. Pero lo que buscamos no es pacientes con 0, lo que buscamos es pacientes con 10, con TAC normal. Esto, bueno, ha creado mucha confusión a lo largo de los años y creo que es uno de los puntos muy importantes a aprender en esta sesión. Lo que queremos son pacientes de 10. Antes, muchos de los pacientes no se trombolizaban o no se les hacía nada porque decían, no tienen ningún cambio en tomografía, a pesar de que clínicamente era evidente que había un déficit neurológico. Pero por no tener ningún cambio en tomografía, entonces no se le hacía nada al paciente. Es diferente a lo que vemos en el infarto al miocardio, en el cual tiene un síntoma, que es muchas veces el dolor, y que además este síntoma se puede manifestar de una forma objetiva, que lo podemos ver a través del electrocardiograma. Aquí es al revés, el síntoma es objetivo y sin embargo nuestra tomografía debe de ser normal. En cuanto al ASPEX, ya les dijimos que si tienen más de 7 puntos, les va a ir muy bien y seguramente se van a beneficiar del tratamiento, mientras que si tienen menos de 7 puntos, tienen mayor riesgo de hemorragia, pero menos de 4 o de 5, pues es muy difícil. En este ejemplo es la misma imagen, solo que en esta tiene las letras para que lo identifiquen más fácilmente. Le vamos a quitar 2 puntos, uno aquí en M1 y el otro en la ínsula. Y si observamos nuestro corte más dorsal, vamos a quitarle otros 2 puntos, el de M4 y el de M5, obteniendo una puntuación de 6 para el ASPEX. Los signos tempranos de isquemia los vamos a ver uno a uno. El primero, el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, el signo de la cápsula interna, de los ganglios basales, el ribete insular y de la inflamación. El signo de la arteria cerebral media hiperdensa sabemos que es clásico y tiene una sensibilidad excelente hasta el 100%. Lo único que tenemos que hacer es correlacionar, es decir, por ejemplo, en este caso que tiene un trombo franco del lado derecho, nuestro déficit debe de estar del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la especificidad es baja, del 30%, ya que puede confundirse con calcificaciones o aterosclerosis de la arteria. Por eso, lo que tenemos que hacer es medir cuál es la densidad de esta arteria cerebral media y si tiene mayor de 43 o si la comparamos contra el lado sano y tiene 1.2 veces la densidad,
entonces significa que sí está cursando con un trombo en la arteria. Bueno, además, en este caso tenía una densidad de 50 unidades Hounsfield y el tejido circundante alrededor de 30. Hay algunos casos en los que es menos obvio, por ejemplo, el otro era un trombo más largo que abarcaba todo el segmento M1, sin embargo, en este caso, pues apenas abarca la mitad del segmento M1, por eso es menos franco. Además de el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, tenemos otro signo importante que es la pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. En esta imagen, pues no parece tan evidente, sin embargo, vemos aquí unos cambios a nivel temporal, pero cuando la analizamos con un zoom mejor y con una ventana mejor, ustedes van a ver que es mucho más fácil. Aquí, por ejemplo, llama la atención que en la ínsula, fíjense en esta ínsula, tiene muy bien definida su cortical, mientras que esta ínsula perdió la diferenciación entre la cortical y la sustancia blanca. Pero si lo analizamos con esta ventana de 32-20 que ya se los había mencionado, vemos cómo es mucho más fácil de definir cuál es la ínsula dañada. Y también es más fácil definir cuál es la corteza dañada. Fíjense cómo se ve esta densidad y cómo se ve esta francamente hipodensa. Bueno, también esta hipodensidad se puede manifestar en la cápsula interna, que ya sabemos dónde está, y en los ganglios basales. Fíjense aquí cómo es obvio que de este lado está un poco más hipodenso. El signo del ribete insular, cada vez que trato de explicar esto me siento un poco vieja porque realmente antes era muy frecuente que viéramos en algunas prendas como un borde de distinto color. Sin embargo, ahora ya no es tan usual, pero eso es lo que vamos a ir a buscar. Normalmente la ínsula tiene un bordecito, que si lo alcanzan a ver aquí, es más hiperdenso. Y sin embargo, en este lado no se ve, está perdido por el infarto. Otros ejemplos, hipodensidad de ganglios basales, que están ahí bien marcados por la flechita, hipodensidad de la ínsula, hipodensidad del brazo posterior de la cápsula interna, signo de la arteria cerebral media hiperdensa. No solo lo vamos a buscar en M1, como en este caso también lo podemos ver en M2, ya una vez que se ha bifurcado. En esta imagen, si está fuera nuestra imagen dorsal, donde vemos los ventrículos laterales en paralelo, realmente tendríamos que quitarle 3 puntos a nuestro aspecto, porque fíjense, están los surcos borrados, está el parénquima completamente hipodenso y está asimétrico en relación con el lado contralateral. En este ejemplo, vemos una arteria cerebral media hipertensa franca que abarca desde prácticamente el tope de la carótida hasta M2. Y bueno, un punto importante por el que puse esta imagen es porque no debemos de confundir los infartos viejos con infartos nuevos. Este obviamente es un infarto viejo, el cual está muy bien definido, es un infarto lacunar pequeñito que seguramente en algún momento le dio clínica al paciente, pero que en este momento no nos importa para la evaluación de aspects, aunque lo veamos hipodenso, así como lo estamos viendo, pero ya está franco, bien redondito, significa que ya no es un infarto nuevo. La sensibilidad de estos signos de infarto que hemos presentado es muy baja cuando han pasado menos de 3 horas, es del 31%. Por lo tanto, realmente no tiene una sensibilidad buena y, como les decía, lo que buscamos son tomografías normales para poder definir el tratamiento con estos pacientes. Cuando ya han pasado 6 horas, 82% de sensibilidad. Esto depende del tamaño del infarto, del tiempo que haya transcurrido y de la experiencia del observador. El edema puede haber inflamación en el núcleo isquémico, pero también en la penumbra. Y sin embargo, en la penumbra el daño puede ser reversible. ¿Y cómo vamos a buscar esta edema o inflamación? Por ventrículos comprimidos, por surcos borrados, como en el ejemplo que les di, desplazamiento de la línea media. Y bueno, la inflamación tarda un tiempo en aparecer. A menudo no es visible en las horas que es posible administrar los trombolíticos. Entonces, fíjense en este ejemplo como este ventrículo se ve de menores dimensiones que el contralateral. Vemos que los surcos de la ínsula están borrados, el tejido está hipodenso, los surcos corticales también están borrados.
Por lo tanto, aquí tenemos un infarto grande. Si calificáramos el ASPEX en este ejemplo, tendríamos que quitar muchos puntos, desde la cabeza del caudado, el núcleo lenticular, brazo posterior de cápsula interna, la ínsula. O sea, aquí ya llevamos 3 y por lo menos 2 puntos de uno de M2 y uno de M3. Entonces ya con una sola imagen que estamos evaluando le quitamos 5 puntos, lo cual dejaría a nuestro paciente fuera de tratamiento prácticamente. Y bueno, si vemos un corte más dorsal de este mismo paciente, como el ventrículo se sigue viendo como aplastado, los surcos borrados y pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Aquí fíjense cómo tendríamos que quitarle otros 2 puntos, entonces está quedando 3 puntos en nuestra escala de ASPEX, lo cual es muy bajo. Los surcos borrados, que ya les mencionaba, el ventrículo asimétrico por menores dimensiones del lado afectado. Y bueno, además, esto no se veía, esta es la misma imagen que les acabo de presentar, que son 4 horas siguientes al inicio, pero en el seguimiento vemos como ya todo el territorio de la arteria cerebral media está francamente hipodenso porque se infartó. Este es otro ejemplo, es un ejemplo diferente, es un ejemplo con contraste, en el cual observamos cómo tiene una densidad diferente porque el paso del medio de contraste no es igual en el tejido que ya está infartado versus el tejido normal. Y además, bueno, en esta imagen angiotomográfica, que es una imagen que se llama de máxima intensidad de proyección o MIP, podemos ver incluso cuál es el segmento afectado, que parte del segmento M1 no se ve y sin embargo llama la atención que todas estas ramitas corticales sí son visibles y esto es por la colateralidad a través de la carótida externa. Esta es una imagen de tomografía simple en el cual vemos otra vez lo mismo, un territorio vascular grande afectado y las imágenes de perfusión nos muestran que todo esto es el infarto, el core o el núcleo del infarto y la penumbra es muy escasa, es únicamente esto. ¿Qué pasa si nosotros revascularizamos a pacientes que tienen un infarto muy grande con una penumbra pequeña? Lo que va a ocurrir es, como en este ejemplo, una transformación hemorrágica. Lo que queremos, fíjense, este es un ejemplo diferente en el cual el trombo es francamente visible aquí en M2, el core o núcleo del infarto es muy pequeño, mientras que nuestra penumbra es muy amplia. Entonces lo revascularizamos, puede tener edema, como en este caso que vemos en el seguimiento en la imagen de T2, pero el tejido no está infartado. ¿Qué pasa, por ejemplo, en esta que es una disección, es grave? Y si se dan cuenta, prácticamente no hay flujo en todo el segmento M1, parte de la carótida también no tiene flujo, pero sin embargo el paciente tiene excelente colateralidad. Lo que pasa es que se hace un infarto pequeño pero con una penumbra muy grande porque a lo mejor no le está llegando la cantidad necesaria de sangre, pero sí le está llegando aunque sea un poco, no la necesaria, pero sí un poco. Entonces cuando se revasculariza, un paciente como este puede sangrar, pero no va a sangrar todo, únicamente va a sangrar el core del infarto. Y entonces todo este tejido que teníamos en penumbra se rescata, lo cual es muy bueno. Los infartos de fosa posterior son difíciles de evaluar por tomografía, pero sin embargo, así como fuimos a buscar el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, también vamos a buscar en la basilar si no está hiperdensa, como en este ejemplo. Y cuando nosotros hacemos la imagen de angiotomografía, es franco el trombo. Esta es la evolución natural de un infarto, ya la conocemos, fíjense cómo en las primeras 3 horas prácticamente no se ve, las 24 horas se ve mejor y ya los 7 días está perfectamente delimitado. Aunque todo esto de los signos tempranos en infarto suena muy, muy bien, pues como ya les dije, la sensibilidad es baja. Y bueno, aquí es únicamente para recordarlos. Y bueno, vamos a revisar también un poquito acerca de la resonancia magnética. Sabemos que la secuencia más importante que vamos a evaluar en resonancia magnética es la difusión, ya que tiene la capacidad de demostrar el tejido infartado en fase aguda con una excelente sensibilidad que va desde el 88 hasta el 100% y una especificidad del 95 al 100%. Y además, bueno, podemos hacer otras secuencias
como la perfusión, el cual va a demostrar el tejido hipoperfundido. El ecogradiente es muy importante ya que nos va a ayudar a excluir la hemorragia y a demostrar el trombo. Por eso es importante no duplicar estudios. Ahorita les voy a explicar a qué paciente le vamos a pedir la resonancia magnética y a qué paciente tomografía. Porque en algunos casos me ha tocado que una vez que ya hicimos la resonancia, quieren ahora tomografía para poder descartar hemorragia. Y realmente esto no tiene razón de ser, ya que con la secuencia ecogradiente esto es posible. Y además en el FLAIR mostramos la acumulación anormal de líquido y demostramos los infartos antiguos. En angioresonancia incluso podemos ver exactamente el punto donde está el trombo. Fíjense, esta es nuestra difusión, este es el FLAIR. Este es nuestro ecogradiente y este se llama ADC, que es parte de la secuencia de la difusión. Y todo lo que se ve hiperintenso en difusión se debe de ver francamente hipointenso en el ADC. Esto significa que hay una restricción a la difusión, porque aquí lo vemos hiperintenso, es decir, blanco, y aquí francamente hipointenso. Pero, ¿a qué pacientes les debemos pedir resonancia? ¿A todos? No, a todos definitivamente no, porque estamos haciendo que el paciente pierda tiempo. A veces es más difícil poderlo llevar a una resonancia que a un tomógrafo. Entonces, lo que debemos hacer es únicamente pedirlo en pacientes con infartos del despertar, porque no sabemos el tiempo de evolución que llevan así, es decir, pacientes que se acostaron a dormir muy bien y que cuando despiertan tienen un déficit neurológico. O también en aquellos pacientes que no estaban acompañados cuando presentaron el ictus. Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar nuestra imagen de FLAIR. Como se pueden dar cuenta, toda esta zona que se ve hiperintensa en la difusión se ve normal en el FLAIR. Eso significa que lleva menos de 4 horas de evolución y que nuestro paciente puede ser candidato a recibir trombolíticos si no tiene ninguna otra contraindicación. Y lo que les decía de los infartos viejos no únicamente los vamos a evaluar en tomografía, también es posible evaluarlos en resonancia magnética con bastante confiabilidad. Por ejemplo, este caso, además de esta imagen hiperintensa en la difusión, vemos esta otra que es hiperintensa en FLAIR y bueno, nos llama la atención que esta no es visible en la difusión. Eso significa que este es un infarto viejo y que no nos importa y que no la vamos a tomar en cuenta para nuestra calificación del ASPEX. Entonces, en este caso, en este ejemplo que les puse, vamos a quitarle un punto para la cabeza del núcleo caudado, otro punto para el lenticular y otro para la ínsula. Es decir, nuestro paciente tiene una calificación de 7, que es lo que queremos. Es un paciente aprobado, que si no tiene ninguna contraindicación va a pasar a trombólisis. Y bueno, en el FLAIR también es posible ver este signo del espagueti en cual los vasos que tienen un flujo bajo o un flujo lento, como lo pueden ver, se ven francamente hiperintensos. Y bueno, en el ecogradiente, como les decía, además de poder descartar hemorragia, también podemos ver bastante bien el trombo. Aquí está el trombo en el segmento M1. Otro ejemplo, difusión, toda esta zona hiperintensa. Vemos la angioresonancia como prácticamente está amputada la cerebral media y en el seguimiento todo ese tejido se infartó en tomografía. Este otro ejemplo de infarto del despertar, también le vamos a quitar un punto en la cabeza del núcleo caudado, otro punto en lenticular. Algunos dicen que también para la ínsula. Yo soy una maestra medio barco y yo nada más le quitaría 2. Pero realmente no cambia el pronóstico porque estamos obteniendo 7 u 8 puntos de la escala de ASPEX. Y si vemos en el FLAIR está prácticamente normal, tiene algunos otros puntitos que son, como les decía, infartos viejos, leucoariosis, pero esto no nos interesa, no lo vamos a sumar y en la perfusión vemos como la penumbra es muy amplia. Y como la obstrucción es distal, prácticamente es casi llegando a M2. Entonces, son pacientes a los que les va a ir muy bien.
Como les decía, el trombo lo podemos buscar en nuestras imágenes axiales de ecogradiente. Aquí lo estamos viendo en la carótida interna, en M1 y aquí más distal hasta M2. Otro ejemplo, fíjense cómo en M2 es bien franco como lo podemos ver en el ecogradiente. Y bueno, esta tablita me encanta porque aquí podemos demostrar, miren, una hiperintensidad en la difusión, pero sin embargo con un flare normal significa que lleva menos de 4 horas de evolución y nuestro paciente es candidato a tratamiento. Aquí otro ejemplo, hiperintensidad en difusión franca y flare normal, candidato a tratamiento. Hiperintensidad en difusión, hiperintenso en flare. Está prácticamente idéntico, ¿no? La hiperintensidad. Eso significa que lleva más de 4 horas de evolución y que no tiene caso que le hagamos nada. Este es un ejemplo que se presta más a la confusión porque, si se dan cuenta, aquí está francamente hiperintenso en la difusión y tiene muchas otras hiperintensidades en el flare, pero hay que recordar lo que ya venimos diciendo, que los infartos viejos no se deben de sumar a los infartos nuevos. Entonces, esta zona, que es la que nos importa, tiene menos de 4 horas de evolución y también es candidato. No debemos de ser tan exigentes con las imágenes de resonancia magnética que realizamos estos pacientes con déficit neurológico, ya que son pacientes que muchas veces tienen el lenguaje alterado, que no están comprendiendo lo que les está pasando y que además están pues francamente nerviosos. Entonces, con que la imagen sea valorable, no queremos que sea una imagen perfecta ni le vamos a hacer 1000 secuencias. Ahorita vamos a ver qué secuencias son necesarias. Vemos esta difusión. Yo tomaría para evaluar mi ASPEX únicamente esta, la imagen 1 y la imagen 3. Y le quitaría un solo punto de ASPEX con una calificación de 9. Cuando evalué mi flare, si se dan cuenta, tiene artificio por movimiento, lo cual no me interesa porque no busco una imagen anatómica, busco una imagen diagnóstica. Entonces, aquí veo que además tiene algunos puntitos que son infartitos viejos que no me importan tampoco, pero que la zona que veía yo francamente hiperintensa en la difusión, en el flare, está normal. Entonces, tengo un paciente candidato a tratamiento. Realmente los tiempos de adquisición no deberían de ser tan largos si hacemos una tomografía simple, no debe de ser más de 1 minuto. Si hacemos la tomografía con perfusión, con todos los parámetros que lleva de perfusión y de angiotac, no debemos tardar más de 10 minutos. Y bueno, para hacer una resonancia, estas son las secuencias básicas: la difusión, el flare, el ecogradiente. La perfusión, que puede hacerse o no hacerse, esa es a criterio, pero lo que sí es indispensable es hacer la angioresonancia, pero por todas estas secuencias no debemos de tardar en un resonador más de 15 minutos. Entonces, el tiempo tampoco debería de ser una limitante para los pacientes que presentan un infarto del despertar y en los cuales es mucho más obvio detectar estos cambios en la resonancia magnética. Pero, ¿cuál es el mejor método? El mejor método es el que está disponible. Si en nuestro hospital no hay resonancia, pues hagamos TAC, ¿sí? Bueno, sabemos que es veloz, que además nos permite medir la perfusión de forma cuantitativa, podemos descartar hemorragia y cualquier contraindicación. Pero cuando nosotros hacemos la perfusión por tomografía tenemos un volumen explorado limitado. Además, bueno, la radiación, que digo, no radiamos a los pacientes todos los días, pero hay que tenerlo en cuenta y estamos utilizando contraste yodado si es necesario hacer la perfusión o la angiotac. Mientras que en resonancia magnética, si se dieron cuenta, es muy fácil de evaluar, es muy rápido que se empiezan a manifestar los cambios en difusión y además nos permite la oportunidad de evaluar bien la fosa posterior. Vemos los infartos lacunares perfectamente en el flare, las microhemorragias en el ecogradiente o TEOS estrella, y esto nos permite también la resonancia magnética saber el tiempo de evolución. ¿Cuáles son las limitantes? La disponibilidad, no en todos los hospitales hay, consume tiempo y nos da datos semicuantitativos, además de que hay que tener en cuenta que pacientes que, por ejemplo, tienen un marcapaso que no sea compatible con resonancia magnética, pues está
francamente contraindicado. Ahora ya hay algunos pacientes que tienen marcapaso que es compatible, pero en su mayoría no es así. Con esta imagen quiero concluir cuál es el rol: excluir la hemorragia, demostrar el trombo, excluir simuladores, definir cuál es el tejido infartado contra el tejido hipoperfundido, es decir, la penumbra, cuál es el tejido que potencialmente nosotros podemos rescatar mediante la trombolisis o la trombectomía. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención, espero les haya gustado y les sea de utilidad. Esa es mi página de Facebook, Terapia Endovascular Neurológica, y me encuentro a sus órdenes. Muchas gracias por su atención.